Muy buenas amigos, hoy es 7 de febrero y es nuestro tercer día de cuarentena sin salir de casa para nada. En estos momentos tenemos 43 casos confirmados en nuestra comarca, pero seguimos sin fallecidos. En otras provincias de China ya empieza a haber un poco de actividad, pero aquí estos días las calles siguen prácticamente desiertas. Y entre la poca gente que vemos, muchos son policías, funcionarios o voluntarios. Sigue sin cundir el pánico, pero ayer por la noche, ya bastante tarde, se generó un gran revuelo porque se informó sobre el fallecimiento de Li Wenliang, uno de los médicos que hizo saltar la alarma sobre esta epidemia y que fue investigado por la policía de Wuhan. Este señor no fue detenido o encarcelado, como están diciendo algunos, pero sí fue obligado por la policía a firmar una declaración en la que admitía haber extendido rumores o información falsa en un grupo de WeChat sobre 7 casos confirmados de SARS provenientes del mercado en el que se originó el foco de infección. El Dr. Li escribió esos comentarios del grupo de WeChat, el WhatsApp chino, por así decirlo, el 30 de diciembre y la policía le obligó a firmar la declaración el 3 de enero. Declaración en la que a su vez se comprometía a no extender lo que las autoridades de Wuhan definieron como información falsa, pues de lo contrario podría ser castigado por la ley. Tras este episodio, que él mismo explicaría más tarde en su página de Weibo, este médico continuó trabajando en sus tareas de oftalmólogo hasta que entró en contacto con una paciente de 82 años que padecía glaucoma, una enfermedad que afecta a la vista. Pero por lo visto esta paciente estaba infectada por el virus y acabó contagiando al Dr. Li. Li Wenliang comenzó a desarrollar síntomas propios de infección por coronavirus el día 10 de enero. El día 11 ella tenía fiebre y el día 12 fue ingresado como paciente. 2 semanas después, el 28 de enero, la Corte Suprema Popular, el más alto tribunal existente en China, emitió un comunicado por el que explicaba que si bien la información compartida por el Dr. Li podía ser entendida como falsa, porque no se trataba del SARS y esta información o estos rumores podrían tener un efecto negativo sobre el orden público, no olvidemos que los médicos también tienen sus propios códigos en estas situaciones, tampoco se puede decir que este virus, que el coronavirus, no tiene nada que ver con el SARS. Y de acuerdo con las conclusiones de la Corte Suprema Popular, aunque los comentarios realizados por el Dr. Li en aquel grupo de WeChat podrían haber generado miedo entre la población, si se hubiesen tomado medidas basadas en su información, se podría haber prevenido y controlado el virus mejor. Pues bien, pese a que la justicia le dio la razón, como os hemos dicho antes, ayer por la noche se anunció su muerte, aunque más tarde de madrugada hubo cierta confusión porque algunas fuentes dijeron que todavía se estaba luchando por su vida, pero hoy por la mañana nos han confirmado la tragedia. Y ya desde ayer las redes sociales de China están que arden con el asunto, porque el público lo considera a la vez un héroe y una víctima de la mala gestión de las autoridades de Wuhan. De hecho, hoy a la 1 del mediodía se ha anunciado que, dada la reacción de la sociedad, la Comisión Supervisora Nacional va a enviar a un equipo de investigación para que estudie este caso. Y es posible que a algunos de vosotros os sorprenda que China se esté dando tanta prisa a la hora de hacer justicia con este caso, que no es el único, porque desde el 2 y 3 de enero sabemos que hay otras 7 personas que fueron investigadas por la policía de Wuhan por extender rumores o informaciones falsas. Pero desde mi punto de vista, esto es un reflejo de lo sensible que puede llegar a ser el sistema político chino, porque como os hemos explicado en otras ocasiones, en teoría se basa mucho en la meritocracia, en el principio de que gobiernen los más aptos, los que más experiencia tienen o los que destacan por una mejor gestión política. Pero cuando se descubre que los líderes políticos han cometido graves errores, como podría ser el caso de las autoridades de Wuhan al comienzo de la crisis, estos errores afectan directamente a la legitimidad del sistema. Porque la gente no es tonta y piensa, pero no se supone que gobiernan los más capaces, entonces ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Esto quiere decir que el sistema no funciona. Mientras que en los sistemas de elecciones directas, cuando un político toma malas decisiones, siempre se puede pensar, bueno, hemos elegido mal, la próxima vez ya lo haremos mejor. Y esto, según explican politólogos como Eric Lee, no tiene un efecto tan negativo como
como lo tiene en China sobre el propio sistema. Así que lo más probable es que el gobierno central haga un esfuerzo para demostrar que los malos políticos no tienen cabida en el sistema y seguramente ejercerá mucha presión para que quienes no han perdido el cargo o quienes han sustituido a los que sí lo han perdido hagan el mejor trabajo posible y consigan resultados patentes. De ahí que estemos viendo tantas pruebas de fuerza o de seriedad, como con la aplicación de las medidas de cuarentena o la construcción de los hospitales de emergencia en Wuhan, porque la legitimidad del gobierno chino depende directamente de su capacidad de ofrecer mejoras palpables en la gestión de esta crisis, y creo que no van a escatimar en medios y medidas a la hora de intentar poner fin a la epidemia. Li Wenliang, el médico convertido en héroe de China, estaba casado, tenía un hijo de 5 años y su mujer está embarazada. Ellos están a salvo de momento y también los padres del Dr. Li, que estaban contagiados, aunque ahora se encuentran entre los recuperados de esta enfermedad. Pese a los errores cometidos, el gobierno de Wuhan ha enviado sus condolencias, también se han anunciado cantidad de gestos de apoyo hacia su familia y estamos seguros de que el pueblo chino no va a olvidar a este hombre. Muchos ánimos para su familia, para los wuhaneses, para los chinos y para todos que estamos en el mismo barco. ¡Hasta pronto! Adiós.